tanto derechos como obligaciones, ¿sí? De los trabajadores y de los empleadores, ¿sí? Por lo tanto, habíamos dicho que había varias fuentes del derecho laboral, ¿no? O digamos varios documentos legales, ¿cuáles serán? ¿Se acuerdan alguno que traten acerca de esos derechos? Eh, Acá teníamos el artículo 14 bis la Constitución. de la Constitución Nacional, ¿sí? Después que habíamos leído algunos derechos, y después tenemos la Declaración Universal, ¿sí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, ¿sí? Está acá, ¿eso lo pudieron leer? ¿No? Bueno, para hoy tenían que mirar estos derechos, ¿sí? Bueno, lo vamos a hacer ahora en clase, ¿sí? ¿Nadie lo hizo? No. Bueno, bien. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Esas serían algunas, pero después había otros documentos, ¿no? Que se acuerdan que les había explicado la diferencia entre convenio, estatuto, ¿se acuerdan? Sí, ¿Sí o no? más o menos. Más o menos. Bueno, entonces habíamos hablado acerca de que había varios documentos. Por un lado están los documentos legales, que son, digamos, declaraciones universales, podríamos decir, o que son planteadas dentro del Estado, como la Constitución, como la ONU, que hizo una Declaración Universal de los Derechos Humanos, o como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero por el otro lado tenemos documentos que son pactados por cada rama de actividad, ¿sí? Por cada, digamos, trabajo, podríamos decir, como los estatutos, ¿sí? Que vendrían a ser esos documentos legales que se van a emitir desde los empleadores, ¿sí? Es decir, desde la empresa o desde eh, digamos, el ámbito, digamos, de trabajo, ¿sí? Desde la empresa se va a emitir ese documento. Después están los convenios que se van a realizar en acuerdo, ¿verdad? Habíamos dicho, ¿entre qué partes? Entre el empleado y el empleador. Bien. Y por otro lado, los laudos, donde habíamos planteado que se plantea la existencia de un tercer, ¿no? Agente, Sí, que era el Estado, ¿no? No, que no era el... que dentro del Estado podía ser el La, Ministerio del Trabajo. Sí, claro. en nuestro caso. En realidad los laudos van más allá de la cuestión laboral, porque por lo general y pueden incidir, acompañar, digamos, en cuestiones legales generales. Pero en el caso del ser un ámbito laboral, son, digamos, el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Los que van a mediar en el caso de que el empleador y el empleado no se pongan de acuerdo con determinadas normas o derechos. ¿Mm? Bien. Y ustedes tenían que subrayar algunos para hoy, ¿sí? La idea era que subrayen algunos de estos derechos, ¿sí? Bueno, como no lo pudieron leer, vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer o sea, este ya lo leímos, ¿se acuerdan? Que habíamos leído casi entero, Mm. ¿sí? Bueno, fíjense, a ver, ¿qué derechos centrales podemos identificar? Si nosotros nos ponemos a mirar el artículo 14 bis, hay como determinadas, podríamos decir, cosas centrales, ¿no? O derechos. ¿Cuáles se establecen? Mm, Sobre condiciones dignas y equivalentes para el trabajador y el empleador, Bien, tanto para un bienestar de salud y mental y físico. El bien. salario mínimo también. El salario mínimo, la jornada de condiciones dignas y equitativas de labor, el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Que habíamos dicho que estaba en 16.875 pesos, que es muy poco, ¿sí? Después, bueno, igual remuneración por igual tarea, control de la no, participación en las ganancias de las empresas. Fíjense acá abajo, garantizar el derecho de huelga, que era algo que yo les había marcado como central, ¿sí? Que está presente en todos los trabajos, ¿sí? Eh, el seguro social obligatorio, ¿sí? Que también es otra opción, ¿sí? La idea es que identifiquemos algunas centrales para ahora vamos a hacer una actividad por eso, ¿sí? Bueno, después está la declaración de la ONU, que en realidad repite algunas cosas de la Constitución. Pero fíjense, dice, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo.
Quizás esa es otra de las cosas importantes, ¿no? Protegerse contra el desempleo, es decir, no pueden, el contrato de trabajo tiene un plazo indeterminado, ¿sí? Eso lo plantea la ley 20.744, que también la vamos a analizar, es decir, que no te pueden despedir arbitrariamente, sino que tiene que ser una causa justificada, ¿sí? Y siempre, una vez que a ustedes piden, tienen que indemnizarte, ¿no? Bien. A igual salario por trabajo igual, esto ya lo dice la Constitución, remuneración equitativa y satisfactoria, fundar sindicatos y a sindicarse, eso es importante, ¿sí? Fundar sindicatos y sindicalizarse o sindicarse también es un derecho, ¿sí? De todos los trabajadores, por más de que a veces parece que no podés o que no lo aceptarían, digamos, eso está en la ley, ¿sí? Tiene descanso al derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Bien, bueno. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a ver, esta la van a hacer ustedes. ¿Qué pueden identificar así de derechos? ¿Algo nuevo dice este pacto? La seguridad y la higiene en el trabajo. Bien. Hola Agustina, ¿cómo andás? Hola, bien. La semana pasada no estuviste, ¿puede ser? Yo me No, quedé es que Ah, me estoy quedando en lo de mis abuelos como para acompañarlos y anda ah, medio mal la está señal, bien. entonces. Está bien, está bien. Bueno, sí, el derecho, condiciones equitativas. ¿Dónde lo dice? Seguridad. Acá, la seguridad y la higiene en el trabajo. Bien, ahí está. Condiciones exentas dignas para ellos y para sus familias con funciones. Igual oportunidad para todos de ser promovidos a la categoría superior que les corresponde. ¿Sí? Bueno, después repite lo demás. Bueno, la idea es que con esto que estamos planteando ahora, que son la parte, la introducción, que estamos viendo en la unidad, ¿sí? Donde se plantean esos derechos, yo le subí ya al Classroom una especie de guía o actividad que vamos a seguir desde ahora hasta que terminen las clases. Ustedes ya saben que la semana que viene tenemos la última semana, ¿sí? Antes de las vacaciones. Entonces, ahora en el Classroom vamos a ver la actividad, que es por ahora el punto número 1 vamos a hacer hoy. Y después el miércoles vamos a avanzar con el 2 y el 3. Tienen básicamente que plantear, mejor dicho, tener en cuenta todos estos derechos, ¿sí? Que se plantean en las leyes, ¿sí? Y buscar una noticia, que pueden buscar dos, pero bueno, no, una noticia, ¿sí? En donde, de la actualidad, en lo posible, ¿sí? Van a ver que hay mucho relacionado con el tema de la pandemia. Sabemos que todos estos derechos no están incluidos porque estamos en pandemia y porque no hay, como sabemos, ¿no? Como pudimos identificar con otros trabajos hechos, que no hay ninguna ley que todavía proteja a los teletrabajadores, se está igualmente haciendo esa ley, ¿sí? Pero quizás ir más allá de la pandemia, pensé yo, ¿no? Porque si no, todos vamos a decir, claro, no se cumplen, qué sé yo, porque no hay una ley. Entonces, más allá de la pandemia, por ahí retrotraernos a febrero o a enero o al año pasado, de algún rubro, ¿sí? Entonces buscar alguna noticia en donde no se cumplan algunos de estos derechos, ¿sí? Entonces identificar, ¿sí? Cuáles son esos derechos que no se cumplen. Esperen que leo la consigna, porque si no, no... Tendría que haberlo abierto acá, porque lo tengo en archivo. Bueno, dice, en base a la lectura de las fuentes del derecho laboral, busco una noticia de actualidad donde se vean vulnerados algunos de estos derechos. Primero tenés que contextualizar la noticia, es decir, poner diario, fecha y autor, ¿sí? Y abajo tenés que detallar qué norma o normas no se cumplen y justificar tu respuesta, ¿sí? Es simple, pero vamos a hacer así. Como son las 9:54, vamos a darles un ratito para buscar la noticia, ¿sí? Y la van a compartir ustedes, ¿sí? Es decir, nos vamos a volver a encontrar en media hora, buscan la noticia, porque van a encontrar rápidamente, porque estamos en Argentina y porque además ¿no? Los derechos no se cumplen muchos, entonces tratemos de, ahora vamos a ver si nos
si no nos pisamos, ¿sí? Con las noticias. Entonces busquen y déjenlo ahí, ¿sí? Para compartir pantalla. La van a compartir ustedes y van a mostrar cuál es la noticia, ¿sí? La idea es que la expliquen un poquito y que digan, bueno, cuáles son los derechos que no se cumplen y por qué. ¿Sí? ¿Parece? Ok. Bueno, entonces son 9 a las 10:20, ¿puede ser? Porque si no nos van a quedar, así tenemos 20 minutos para compartir. ¿Sí? ¿Nos volvemos a encontrar? Bien. Bueno, busquen ahí, tipo pongan, ¿no? O sea, dentro de por ejemplo, pueden poner Puerto de Mar del Plata y ponen noticias, ¿sí? Porque vieron que tienen varias opciones para buscar libros, imágenes, bueno, pueden poner noticias. O si no, pueden poner derechos vulnerados en la ciudad de Mar del Plata, o pueden buscar alguna provincia también. Bueno, eso se fijarán ustedes, ¿sí? Bueno, 10:20 entonces. Chao. Chao. Vuelvan a entrar con el mismo link, ¿sí? Ok.